El día de hoy el tema son sucesiones. Vamos a entender que una sucesión es una lista de términos que sigue un determinado patrón. He puesto 3 ejemplos de sucesiones, listas de números en este caso, y todas ellas siguen un determinado patrón. La primera va como 5, 8, 11, 14, la segunda como 3, 30, 300, 3000, y la tercera 1, 4, 9, 16. En cada una de estas listas hay un patrón particular que me permite inferir cuál es el siguiente término. Por ejemplo, en la primera sucesión, 5, 8, 11, 14, tú seguramente ya estarás pensando que el siguiente término es exacto, 17. Vamos a ponerlo por aquí. Después de 17 seguiría 20, después 23, 26, 29, etc. Es decir, que cada término se obtiene sumando 3 al término anterior. Cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad constante. Y así continúa esta sucesión o progresión. El término sucesión y el término progresión pues son sinónimos. En la segunda, que va como 3, 30, 300, 3000, ¿cuál sería el siguiente término? Es fácil adivinar que tendría que ser 30,000. Y el siguiente tendría que ser 3 millones, y el siguiente 30 millones, y así. A diferencia de la primera, en esta segunda sucesión, cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad constante. En este caso por 10, ¿verdad? 3 por 10, 30, por 10, 300, etc. Entonces, primera sucesión, cada término lo obtenemos sumando una cantidad constante al anterior. Segunda sucesión, cada término lo obtenemos multiplicando al anterior por una cantidad constante. ¿Y la tercera? En esta tercera sucesión, no puedo decir que cada término se obtenga sumando una cantidad fija al anterior, ni tampoco multiplicando por una cantidad fija. Pero si eres observador, te darás cuenta que estos números 1, 4, 9, 16 son los cuadrados de los primeros números naturales. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. El siguiente tendría que ser 5 al cuadrado, es decir, 25. Y el siguiente tendría que ser 36, y el siguiente 49, etc. Las sucesiones del primer tipo, las sucesiones como la primera, donde cada término se obtiene sumando una cantidad constante al anterior, se denominan sucesiones aritméticas. Las sucesiones como la segunda, donde cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad constante, se denominan sucesiones geométricas. Y sucesiones como la tercera no son ni aritméticas ni geométricas. Esta, vamos a decir que no es ninguna de las anteriores. Es otra sucesión particular, pero nada más. No es ni aritmética ni geométrica porque ni multiplico por una cantidad fija, ni sumo una cantidad fija a cada término para obtener el siguiente. Entonces, recapitulando, sucesiones aritméticas, cada término se le va sumando una cantidad fija para obtener el siguiente. 5 más 3, más 3, más 3, más 3. Geométricas,
Cada término se multiplica por una cantidad constante para obtener el siguiente, 3 por 10, por 10, por 10, por 10. Y esta no es ninguna, estas simplemente son los cuadrados de los números naturales. Ahora, cada término de una sucesión se nombra con una letra y un subíndice. La letra puede ser cualquiera, pero voy a seguir la notación, la terminología que se utiliza en el bachillerato internacional y que seguramente es la que tú tendrás que usar cuando se presenten tus exámenes del IB en el mes de mayo. Entonces, esa notación es con la letra U. En la primera sucesión, a este término, al 5, le llamo U subíndice 1. Al 8, U subíndice 2, este U3, U4, U5, etc. En lugar de la U podría ser la A, la B o cualquier otra letra, pero insisto, voy a usar la U, que es la que utilizan en las pruebas del IB. Y el subíndice 1, subíndice 2, 3, indica la posición que ocupa cada término. Entonces decimos que este es primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. Así entonces, también en las otras sucesiones diríamos que este es primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. Primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. Si yo quisiera poner un patrón general para cada una de estas sucesiones, tendría que poner algo más o menos así. En la primera de las sucesiones, tendría que decir, esta sucesión aritmética, que U subíndice n es igual a 3n más 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque si esta n vale 1 y ese 1 lo pongo aquí, sería 3 por 1, 3 más 2, 5. Entonces tengo que U1 es 5. Si a esta n le reemplazo el 2, es decir, estoy hablando del término número 2, aquí tendría que hacer la operación 3 por 2, 6 más 2, 8. Y así sucesivamente. 3 por 3, 9, más 2, 11, y obtengo U3. Sustituyo aquí el 4, y 3 por 4, 12, más 2, 14. Y así me puedo ir con toda la sucesión. En la segunda, que es una sucesión geométrica, pudiéramos decir que U subíndice n, es decir, cualquier término, el término n, es 3 por 10 a la n menos 1. Ustedes no se preocupen de dónde estoy sacando yo estas formulitas. Estas formulitas ya vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema exactamente pues cómo es, de dónde es que se obtienen. Ahorita nada más vamos a ver que funcionen. Si en lugar de U1, si en lugar de esta n yo reemplazo 1, aquí también reemplazo 1, aquí sería 10 elevado a la 1 menos 1, o sea, 10 a la 0. 10 a la 0 es 1 y por el 3 externo da 3, y eso me da este 3 de aquí. Si por el contrario reemplazo un 2, quedaría 10 a la 2 menos 1, o sea, 10 a la 1, que es 10, y por 3, 30. Si reemplazo el 5, por ejemplo, 5 menos 1 es 4, entonces 10 a la cuarta es 10.000, y por 3, 30.000, y me da el término U5. Y en la última, el patrón es diferente. La operación que rige este patrón es U subíndice n igual a n al cuadrado, así de sencillo, porque son los cuadrados de los números naturales. Entonces, U subíndice 1 es 1 al cuadrado.
U2, pues 2 al cuadrado, U3, 3 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces voy teniendo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. El término U subíndice n, en cualquiera de los casos, se conoce con el nombre de término general. Entonces aquí tenemos el término general para cada una de las sucesiones. También al término en general se le suele llamar término enésimo, porque es el número n. Yo podría hablar del término décimo, del término centésimo, milésimo, pero si es el número n, pues es el término enésimo. Como cuando papá o mamá nos dicen, te he dicho por enésima vez que recojas tu habitación. Bueno, pues entonces nos lo están diciendo por la vez número n, que a lo mejor ya sobrepasó la vez número 1000 o a lo mejor todavía no llega. Pero entonces n quiere decir la enésima vez. Así entonces, por ejemplo, yo pudiera en la primera de ellas calcular, no sé, algo así como U100, por ejemplo, en la sucesión aritmética. Si UN es 3n más 2, pues U100 tendría que ser 3 por 100 más 2, y esto daría 302 en esta primera sucesión, en esta de aquí. Eso quiere decir que el término que fuera aquí en la posición número 100 valdría 302. Estas fórmulas pues son herramientas muy poderosas. Y así podría también calcular cualquiera que fuera, ¿verdad? En la geométrica, ¿verdad? O en esta que no es ni aritmética ni geométrica. Por ejemplo, en esta, en la número 2, si yo quisiera calcular U subíndice 9, ¿verdad? Pues sería simplemente 3 por 10 a la 9 menos 1, o sea, a la 8. Y así lo puedo dejar indicado, 3 por 10 a la 8. O bueno, ya si lo quiero desarrollar, pues pongo un 3 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Yo sé entonces que el término que va a ocupar la posición número 9 en esta sucesión geométrica va a ser un 3 seguido de 8 ceros. Un 3 seguido de 8 ceros son 300 millones. Y así, en la última, ¿verdad? Si yo quisiera calcular, pues no sé, U70, por ejemplo, pues sería 70 al cuadrado, ¿no? Y eso sería 7 por 7 son 49, ¿verdad? Y con 2 ceros más, 4900, ¿no? Por ejemplo, en esta de acá abajo. Entonces yo puedo calcular el término que sea, el término general o enésimo, a partir de ciertas formulitas, dependiendo de cómo sean las sucesiones, ya sea aritméticas, geométricas o ninguna de ellas. Lo importante es conocer el término enésimo o término general. Y bueno, por hoy es todo. Ya iremos viendo cómo desarrollar este tema en próximas sesiones. Muchas gracias.